Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video más en donde si eres nuevo me presento, soy Jordan. Y en este video van a encontrar la solución que a todos nosotros nos ha pasado. Si eres nuevo y no compras el 3D Max, te va a pasar este error que es no encontrar las texturas en nuestra escena del 3D Max, que se pierdan por XY razón y que al momento del render las texturas salgan en negro o sin texturas. El día de hoy les vamos a dar la solución definitiva para solucionar estos errores. Empecemos con este video. Y bien, una vez dentro de nuestro 3D Max podemos ver aquí una escena que al abrirla nos va a aparecer así: Missing External Files, y todas estas imágenes en JPG y en TIFF no nos están apareciendo, por lo tanto todos los bloques que yo puse no van a salir. En este caso, por ejemplo, yo bajé una silla, pueden ver aquí cómo está la textura con estas cuadrícula en blanco y negro. Tenemos libros, ¿no? Cada libro tiene su portada, ¿no? Del título. Y tenemos una ballenita de peluche para la escena. Simplemente yo me voy a ir a mi 3D Max. Y digamos que la manera más sencilla, pero es una solución temporal, sería darle en buscar, agregar, buscar, por ejemplo, mis libros, y cargar este pad para que me encuentre cada uno de estos mobiliarios. Esa es la parte temporal, ¿no? Pero no es una solución como tal. Yo, por ejemplo, voy a dar continuar y quiero que vean esta escena, cómo se va a ver si yo saco un render. De entrada me va a aparecer esta ventana en donde todas estas texturas no están encontrando, o sea, todo. Sale en blanco. Para empezar tenemos un material de V-Ray, ¿no? De igual manera lo vamos a corregir. Entonces, ¿cuál es la solución definitiva? La solución definitiva para esto es simplemente, yo aquí tengo mi carpeta en donde coloqué los tres mobiliarios que estoy ocupando. Simplemente voy a abrir, por ejemplo, el de la silla, y podemos ver que tenemos estas texturas en JPG. Por ejemplo, si yo abro este archivo, le doy doble clic, lo que va a pasar es que me va a encontrar las texturas, porque está el archivo dentro de una misma carpeta y el 3D Max es capaz de reconocer en dónde están estas imágenes, ¿no? Pero les voy a enseñar cómo configurar ya de base este archivo para que en un futuro cualquier escena que hagamos la podamos obtener con las texturas. Por ejemplo, le voy a dar un OK, le voy a dar aquí simplemente switch, para que me corrija este error. Y aquí podemos ver claramente que tenemos las texturas. Ahora, este es el secreto, presten atención. Yo con Shift T me va a aparecer la ventana llamada Asset Tracking, en donde aquí tenemos un disco C, usuario, manager, desktop, share, maps. Esta dirección no es mi computadora, por lo tanto el 3D Max no reconoce estos. ¿Qué es lo que habría que hacer? Seleccionar estos cuatro elementos y darle en la opción de Paths, Set Path. Aquí yo puedo buscar el directorio, por ejemplo, selecciono mi silla y le voy a dar Use Path, OK. Y automáticamente me va a encontrar mi computadora en donde están estos archivos JPGs. Simplemente con estos, abriendo esta ventana y seteando bien correctamente la ruta, podemos ver que ahora sí ya está. Bueno, mi carpeta se llama YouTube, ¿no? Para los videos de YouTube. Archivos, el video es Missing Textures. Y aquí tenemos el modelo de la silla. Simplemente le puedo dar en guardar. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el librero y el peluche, ¿no? Simplemente me voy a mi carpeta, selecciono el peluche. Y en este peluche teníamos un error en cuanto a V-Ray, ¿no? Estamos ocupando Corona. Entonces, de igual manera les voy a enseñar cómo convertir un material de V-Ray a Corona o cualquier otro material que no sea de este motor de render que estamos ocupando. Y mientras abre, qué calor. Ay, voy a quitar la sudadera. Editas esto, Mau, por favor. Listo. Entonces abro el archivo, le doy que sí, le doy OK. Y aquí podemos ver nuestra ballena, que si yo le doy tecla M, por ejemplo, quiero que vean esto. Le voy a dar en modo Slate Material
Voy a seleccionar con mi gotero este elemento y podemos ver que es un material de V-Ray. Ajá, material de V-Ray. Para empezar, esta escena viene seteada como V-Ray. Yo le pongo corona. Una vez hecho esto, yo puedo irme a la barra de herramientas de Run Corona Converter y darle Start Conversion. Una vez hecho esto, yo puedo asignarlo y decirle que me muestre, ¿no? Show Maps en el viewport, ¿no? Y bueno, ya tenemos seteado, ¿no? Ya podemos verlo, pero si yo presiono Shift T, volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí estas estructuras son de un usuario de una tal Alicia, que bueno, yo no sé quién sea Alicia. Simplemente tengo que marcarle la ruta de mi computadora. Me voy a Paths, Set Path, me voy a los 3 puntitos para buscar, y en este caso me voy a peluche, Use Path, ok, ¿no? Ya está encontrado, le puedo dar Control Save. Ajá. Y por último, yo puedo abrir el archivo de los libros. Abro los libros, me voy a Mac, vuelvo a abrir esto y es exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Y listo. Una vez teniendo esos 3 archivos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Simplemente los puedo, por ejemplo, estos intercambiar. Ajá, los puedo más borrar, ¿no? Porque no nos sirven así. Yo los borro y los voy a volver a importar en mi escena. Como ya había reconocido en un principio algunos elementos, simplemente hay que darle Apply to All Duplicates y Auto Rename. Y por ejemplo tenemos los libros. Ya tenemos el peluche de una ballenita. Ajá. Es más, lo puedo escalar para que lo vean mejor en el render. Y por último tengo una silla. Merge File. Y pueden ver cómo ya automáticamente me encuentra las texturas. ¿Por qué? Porque si le doy Shift T, todas las texturas pueden ver que ya están en mi biblioteca, ¿no? Las que falten, por ejemplo, Missing Files, son los del archivo principal que no tenía. Simplemente le doy a Patch, Remove Missing Assets. Y bueno, una vez que tengo el archivo, yo puedo iniciarle un render interactivo. Y pueden ver que no nos sale ningún error, como estaba saliendo en un principio. Pueden ver como ya esta ballenita ya tiene sus texturas. Los libros, por ejemplo, ya tienen sus portadas. Ajá. Y la silla ya tiene su patrón de tela, que era blanco y negro con sus patas de madera. Ajá. Pueden ver que esto fue muy sencillo, muy rápido, que la gran mayoría no conoce, que es un tip muy bueno, ¿no? Un truco muy bueno para encontrar ya de por vida ese mobiliario, simplemente corrigiéndolo en su archivo original. Y bueno, si te gustó el video, compártelo, dale like, suscríbete y acuérdate que siempre estamos soltando cursos en línea para hacer renders interiores como estos que están apareciendo aquí en la pantalla. Y también sacamos cursos constantemente, tanto exteriores, interiores. Sacamos fechas en nuestro Instagram para que vayas a checarlo y vayas conociendo nuestras técnicas de renderizado que ocupamos siempre en nuestros portafolios, en nuestros renders. Entonces, sin más por decir en este video, nos vemos hasta la próxima.